Mis hermanos, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy continuamos con una clase más de estudio para entendimiento de la palabra de nuestro Señor. Hoy comenzaremos con otra clase, pero vamos a alabar primero al Creador. Aunque mis ojos Sí, Señor. no te puedan ver, Sí, Padre. te puedo sentir. Sí, Padre de la gloria. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar Sí, Padre. tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Sí, Padre. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Sí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Bendito, bendito eres, Dios de la gloria. Bendito eres, Señor de la gloria. Bendito sea. Bien, queridos hermanos, vamos a dar una clase más. Busque su Biblia en el libro de Mateo, no lo cierre por favor, en el capítulo 21. Vamos a leer en el capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 1 en adelante. Vamos a tratar de explicar una clase más. La palabra de Dios se encuentra en Mateo 21, de 1 en adelante. La palabra de Dios se lee así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor os necesita, y luego les enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Padre de la gloria, voy a exponer tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder yo discernir lo que tú quieres que yo haga. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pido. Amén. Como una forma de introducción, en los tiempos de Jesús ellos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cada familia traía o compraba un cordero, una paloma. Por lo tanto, Jerusalén estaba lleno de gente. Aproximadamente 2,5 millones de personas venían cada año. Jesús vino para ser nuestro Cordero Pascual.
Sí, para eso vino. Cuando veo el libro de Primera de Corintios 6, 7, nos explica. Por ello tenía sentido en que muriera durante la Pascua. Oiga bien lo que estoy explicando. Hasta este momento había evitado multitudes y en Jerusalén. Había evitado muchas cosas. Y muchas veces le decía, no digas a nadie de los milagros que hacía. Él enseñaba inclusive en lugares desiertos, lejos de la ciudad, en tierras muy lejanas. A menudo les decía a los que sanaba que no le contaran a nadie. Pero ahora había llegado el tiempo de permitir a las personas que tomen una decisión. Así que planeó Jesús su entrada a Jerusalén. Todo estaba listo para ser reconocido como rey de los judíos. Pero ellos lo rechazarían. Se convertiría en el Cordero Pascual de la gente, mía y suya, hermanos. Ese era el Cristo que le estoy relatando que va a entrar a Jerusalén. Ahora, la entrada, ¿cómo era la entrada del rey? Jesús predicando con hechos. Él no predicaba con palabras, era con hechos. Había llegado la hora de cumplir lo que decía el libro de Zacarías 9:9. Anótelo bien. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así iba a entrar nuestro Creador, así iba a entrar nuestro Redentor. Jesucristo iba a entrar montado en un pollino, hijo de asna. Ahora bien, entienda lo que voy a explicarle ahora. Ahías predicó su mensaje y cuando predicó su mensaje, Ahías rompió su capa. Algo igual con Jeremías, al ponerse el unyugo. Y Jesús, al entrar en un burro en su entrada en Jerusalén, sus acciones de todos ellos proclamaron que Jesús era el rey. Él era. Ahora, ¿cómo Jesús hizo para buscar el burro? ¿Cuál fue el ingenio que utilizó para que dos de sus discípulos buscaran un burro? Porque él ya sabía que el dueño le daría y lo dejaría montarlo. Mateo 21:3 dice, y si alguien os dijere algo de sí, el Señor lo necesita y luego los enviará. Es maravilloso, queridos hermanos, cuando el Señor sabe que cuenta con alguien como usted y yo para llevar el Evangelio. Es interesante saber de que Dios es proclamado, que no solamente es ir a una iglesia, sentar a escuchar su mensaje, sino que además salir, hablarle al vecino, al amigo, al hermano, a la familia, que Cristo viene. Ahora Jesús está en persona. La burra, madre del burro, caminaba a su lado. Recuerde, Jesús montado y la burra estaba a su lado. El potrillo nunca había sido montado, pero aún los animales indómitos y salvajes son apacibles al gentil toque de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que los reyes
pacíficos montaban burros, pero durante la guerra usaban caballos. Esto era interesante. La primera vez que Jesús vino en son de paz, montado humildemente en un burro, sí, humildemente en un burro, pero cuando regrese, ya no va a venir humildemente, porque de que viene, viene y vendrá, y regresará con un ejército celestial. Ahora no vendrá en humildad, ahora viene como rey de justicia. Ahora observe usted el clamor de la gente. Seguramente Jesús esperó el burro en Betania. Betania está al lugar aproximadamente a 2 millas del este de Jerusalén. Está a ese lugar. La multitud estaba lista e iba creciendo a medida que iba caminando, iba creciendo, la gente se iba amontonando. Se acercaba a Jerusalén y la gente aumentaba a cantidades tremendas. La pregunta es, ¿qué quería la gente? Lo que quería era un rey con poder. Algunos lo habían acompañado desde Jericó. Sabían que él le había dado la vista a el ciego Bartimeo, que alimentó a multitud de gentes con peces y pan, que había levantado a Lázaro entre los muertos, de acuerdo al libro de Juan 11, 39 al 44. Jesús tenía el poder que la gente buscaba, pero ellos querían un rey con los deseos de Barrabás, de acuerdo al libro de Lucas 23, 18 y 19. Ahora, Barrabás trató de él hacer sus cosas por su cuenta, pero vino con cambios de violencia. Él era culpable de traer disturbios y asesinar a gente. Pero la gente quería un rey que derrocara a los romanos. Estaban cansados de ellos y lo querían con el poder, porque dijo, él ha hecho milagros. Es posible que ahora tengamos libertad política de los romanos. Seamos libres. Ellos querían un rey para gobernar. La gente no quería vivir, no quería servir a un rey. No lo querían servir a un rey. Querían que un rey les sirviera a ellos. Como hoy. Como hoy. Él derramó su sangre. Espera que tú vengas al arrepentimiento, pero tú sigues esperando porque dices que aún estás fuerte, que estás joven. ¿Y quién te ha dicho los días de vida que te quedan? Mateo 21:8 nos dice, y la multitud era muy numerosa, era grande la multitud. Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Pero ellos querían sentarse en el trono. Y ellos querían que su rey hiciera todas las cosas cuando ellos querían. Eso es lo que ellos querían. Mateo 21:9 nos dice, y la gente iba delante, y la gente iba detrás y aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa sálvanos, pero la gente no se refería sálvanos del pecado,
sino sálvanos de lo que estamos pasando con los romanos. Ellos no tenían en mente, siempre tenían en mente su condición política, no el pecado que cada uno de ellos llevaba. El regocijo de la multitud no tenía realmente límites. Imagínense, Jesús cabalgaba con la gente hasta la cima del Monte de los Olivos. Desde ahí la gente podía ver Jerusalén. Su puerta oriental estaba junto a través del valle de Cedrón. La multitud decía, sálvanos ahora. Ellos querían que Jesús usara su poder, los milagros, para derrotar a los romanos. Querían un rey guerrero que los librara de la opresión que sufrían de César. Como muchas personas hoy, que quieren un rey que haga todo lo que ellos desean. Hay mucha gente hoy, pero a veces quieren que los libre de algo, pero ellos no quieren arrepentimiento. Ellos no buscan arrepentimiento. Dios bendijo a Israel cuando su pueblo lo obedeció. Pero cuando Israel se apartó de Dios, Él mandó disciplina a través de otras naciones. Y lo hemos visto a los final del tiempo de los reyes, lo hemos visto cómo los asirios los golpearon. Vieron cómo los babilónicos los golpearon, los medos, los persas. Solamente los griegos y los romanos solo siguieron con la disciplina que Dios había iniciado a través de otras naciones. Aquellos se niegan a arrepentirse, no reciben salvación. La salvación llega como el resultado del arrepentimiento. Usted y yo tenemos que venir a un arrepentimiento genuino, verdadero, a tocar el corazón de Dios, porque ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahora entienda lo siguiente. Hay los críticos. Muchos de los líderes religiosos odiaban a Jesús. Y eso era entendible. Y conspiraban para callarle. Hay una pregunta. ¿Por qué odiaban tanto a Jesús? La respuesta es muy simple. Por celos. Por celos. Pilato sabía la razón principal de por qué los líderes judíos querían matar a Jesús. Porque sabía que por envidia lo habían entregado, de acuerdo al libro de Mateo 27 y 18. Los líderes religiosos deseaban la atención. Oiga bien, los líderes religiosos deseaban la atención y honor que la gente le daba a Jesús. Había unos celos. Ellos decían, nosotros somos los sacerdotes y quieren a Jesús. Otro punto irrelevante era su inseguridad. Porque Juan 11:48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán y los romanos destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí hay que entender un poco. Fíjese que estos líderes estaban más preocupados de su lugar santo que de su nación. Estos líderes religiosos tenían un buen negocio en marcha. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús entró a este lugar santo donde vendían los animales tan caros? Donde se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos? Porque ellos los vendían lo que aprobaban. No cualquiera, si usted podía llevar un animal sano, ellos lo veían con defecto. ¿Por qué?
porque el negocio de ellos era vender, hacerse rico. Pero miremos, ¿cuáles son los sentimientos del rey? ¿Qué sucede? Recuerde que la gente gritaba, sálvanos. Pero los líderes enojados gritaban, cállenlos. Sin embargo, en medio de la multitud y las críticas, encontraron al rey. Hay 4 emociones claras que él sintió. Jesús sintió. Una de las cosas que sintió fue tristeza. Porque Lucas 19, 41 y 42 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si bien tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Estaba encubierta. Hermano, los padres desean cosas buenas para sus hijos. Pero ha llegado un tiempo cuando los hijos deben tomar sus propias decisiones. Cuando los hijos se rebelan, los padres se apenan. Asimismo, el Padre Celestial, el Salvador, se entristece cuando las personas rechazan las bendiciones. Dios quiere bendecirte, pero dices, ahora no, ya después iré a la iglesia. Dios te ama y tú lo desprecias. Él pagó el precio y precio de sangre por tu restauración, pero tú quieres seguir esperando. Jesús también está triste, porque llegaría momento de destrucción en un lugar de venir bendición. Usted puede ver el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44. Hay otro punto relevante. Jesús sabía que después de 40 años de bendición, iba a ver que el general Tito quemaría Jerusalén. La destrucción vendría debido a que los judíos negaron al arrepentimiento. En el año 70 después de Cristo, Tito atacó a Jerusalén en una batalla que duró 143 días, matando aproximadamente más de 600,000 judíos. Fueron asesinados y unas grandes multitudes fueron capturadas. Tito destruyó el templo. Tito destruyó la ciudad. Los judíos fueron esparcidos entre muchas naciones. Dios siempre se entristece cuando una persona o una nación se niega a arrepentirse. Dios es el Dios de amor, pero también es el Dios de justicia. Juicio debe venir sobre todo aquellos que rechazaron al Salvador. Dios se duele cuando las personas rechazan sus bendiciones, pero no los deja a la decisión de cada uno. Tú sabes que Cristo viene, pero no te arrepientes. No quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres seguir escuchar la palabra de Dios, pero sabes que Cristo viene. A esos se conoce ser un necio, porque Jesús se va a enojar. Entró a Jerusalén el domingo, y anótelo bien. Entró a Jerusalén el domingo. Esa noche se quedó en Betania. Luego el día lunes, al día siguiente, en la mañana regresó a purificar el templo. De acuerdo al libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 12 al 17. Los líderes estaban robando. ¿A quién? A las personas en la casa de Dios.
Durante la Pascua, los líderes inspeccionaban a cada animal, a cada ave, traídos para el sacrificio. La ley decía que cada ofrenda debería ser sin falla, pero ellos le iban a encontrar alguna falla, tenga o no tenga el animal. ¿Por qué? Porque ellos estaban obligados a comprar los animales en Jerusalén. Ellos lo iban a rechazar para el sacrificio. Esto permitía que los líderes vendieran los corderos por mucho dinero. El precio de 2 palomas fuera del templo era el pago de un día de trabajo. Pero los líderes no aceptaban estas palomas que venían de la familia del sumo sacerdote. Ellos querían que lo comprara en el templo, está vendiendo los animales, porque ahí costaban 20 veces más del precio que se vendía afuera. Luego, cuando los visitantes trataban de pagar, los líderes inventaron otra cosa diferente. Engañaban por segunda vez. El dinero era distinto en cada lugar. Una persona, por ejemplo, podía comprar, hablando en mi caso, en dólares, en un lugar. En otros lugares quería chelines. En otro lugar quería pesos. En otros tenían yenes, soles, los impuestos del templo. Y comprar sacrificios. Una persona tenía que comprar con el dinero que ellos aceptaban en el templo. Los líderes pusieron un negocio para cambiar el dinero del 30% de ganancia. Para muchos realmente ir a adorar era muy costoso. Dios se molestó con los líderes religiosos que usan su puesto para hacer dinero, o aquellos para entorpecer la adoración. Tenga cuidado. Hay templos que quieren hacerse con el dinero del pueblo, pero el ojo de Dios está atento. Hermanos, pero también está la compasión de Jesús. Recuerde que Jesús no sacó del templo, solo expulsó a los ladrones. Porque Mateo 21:14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Jesús siempre acoge a los que se acercan con necesidad. Sí, hermano. También note que los niños estaban adorándole. Cosa que los sacerdotes no tenían esa percepción. Aquellos que se acercan a Cristo con la humildad de un niño se regocijan en misericordia de parte de Dios. Hermanos, el buscar a Jesucristo es el precio que usted tiene que hacer. Búsquelo mientras pueda ser allá. Para muchos será tarde, pero para otros hay oportunidad. Porque hay esperanza en Jesús. Recuerde esto. Jesús expresó enojo y maldijo a la higuera. Mateo 21, del 18 al 22. Esto era desacostumbrado en Jesús. Considere tanto el tiempo y el lugar. Jesús maldijo a la higuera cerca de Jerusalén el día lunes. Y su nación lo rechazó y lo sacrificó en la misma semana, el viernes. Se nota que Jesús estaba enojado al maldecir, pero no con la higuera. Él estaba molesto con Israel, porque la mayoría de los teólogos están de acuerdo que la higuera representa a Israel.
Aún no era temporada de higos y ya se había pasado el tiempo para que Israel diese frutos. Nunca Israel dio frutos, nunca. Recuerde una parábola que Jesús contó antes sobre una higuera que está en el libro de Lucas 13, de 6 al 9. Este era un fruto que ya tenía 4 años para dar fruto y no lo dio. Esa es una higuera diferente. Pero estamos hablando de la higuera que nos dice que el pueblo de Israel es la higuera. Entonces, hermanos, es interesante que Jesús juzgara a la higuera de Jerusalén, en Jerusalén, durante la cuarta Pascua de su ministerio. Su primera Pascua fue cerca del inicio de su ministerio, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 2, versículo 13. El Padre y el Hijo habían esperado por siglos que Israel diera fruto. Dios quería que Israel fuese la luz de las naciones. Así que había llegado el tiempo para un nuevo plan. Hoy Dios espera fruto espiritual de las naciones y de los individuos. Querido hermano, este es el tiempo que Dios le da para que no solamente escuche la palabra, sino que la conozca, que la coja, que la reciba. Es bendición para su vida, para sus hijos, su familia. Concluyo esta clase. Y recuerde que al maldecir la higuera, Dios mostró su enojo hacia los judíos. Sin embargo, Jesús usó esto para darles esperanza a los discípulos. Se estaba cerrando la puerta del antiguo pacto, pero se estaba abriendo la puerta del nuevo pacto. Dios dejó de esperar que Israel diese fruto. Ahora lo espera que la iglesia dé fruto. Por lo tanto, Jesús animó a sus discípulos a creer cuando ellos oran. Hay que orar. Hay que buscar su rostro y la presencia, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 21, del 19 al 22. Los discípulos podían ver el monte de los olivos cerca donde Jesús maldijo la higuera. Jesús sintió esperanza al mirar hacia el futuro. ¿Sabe lo que vio? Vio un día nuevo al otro lado del monte del Calvario. Él espera que usted se arrepienta. Él espera que usted venga a sus pies, reconociendo que Él es el único Dios y no cualquier imagen. No imagen de piedra, madera, pintura o papel. No, hermano. No venga con cuentos diciendo, apareció esto en la Virgen. El único que salva, el único que nos da vida eterna es Jesucristo. A Él sea la gloria.